Tengo una pregunta por ahí, licenciado. Buenas tardes a todos. Lo escucho. Es respecto al procedimiento abreviado. ¿Se puede dar en las 3 etapas del proceso penal? Sí. Se puede dar. Ok, esa sería mi pregunta nada más. Pero eso, miren, todo lo que es los procedimientos especiales lo vamos a ver en la 4ª unidad. Así que, pero igual vamos a entrar en detalle porque hay temas que, por ejemplo, el procedimiento de acción privada, procedimiento de suspensión condicional del procedimiento, procedimiento sumario, y todos esos procesos los vamos a ver en la 4ª unidad, y en la 5ª vamos a dejarlo de los recursos. Pero sí, sí se puede. Pero ya voy a entrar un poquito ahorita en el tema de desarrollo de la audiencia preliminar. Vaya, señor Galeano Cortés tenía levantado la mano. Sí, era la pregunta que le hice respecto al procedimiento abreviado. Ya me la respondió, creo yo. Gracias. No, entonces creí que estaba hablando el señor Tejada. Vale, está bien, gracias. Señor Tejada, veo que usted ha levantado la mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Gusto Bueno. saludarlo. Mi pregunta no es con respecto a la clase, sino con respecto a los cuestionarios que dejó. Licenciado, yo por error mandé el mismo 2 veces, o sea, el cuestionario número 1, yo lo envié 2 veces. Yo le expliqué a usted a través de un correo, perdón. Como perdón, Licenciado. repítame la pregunta, que no le entendí la última parte. Perdón, es que estoy conduciendo, no sé si es por... Sí, le estaba diciendo, licenciado, que mi pregunta es con respecto a los cuestionarios. Sí, le escucho. Ajá, de que yo por error mandé el primer cuestionario de las 72 preguntas en 2 veces. Entonces, yo le expliqué a usted a través de la plataforma, usted me dijo que lo volviera a reenviar, que se había extendido el tiempo. Sí. Intento entrar a la plataforma, no me permite porque ya envié uno. Bueno, hágame un favor, en el área de Teams, envíeme los 2 cuestionarios y ahí yo lo voy a revisar. En el área de Teams, ok, muchas gracias, licenciado. Estamos entonces ahorita para seguir escuchando la clase, gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, voy a proceder a la clase. Si me permiten un minuto, que quiero leer una cuestión. Ya, permítame un momento. Buenas. Vale, vamos a seguir con la clase. Permítanme un momento. No sé si se puede ver la imagen del Código Procesal Penal ahorita. Sí, ya se ve. Silenciado. Sí, se ve. Vale. Se ve. Vale, perfecto. Vaya, el punto es el siguiente. Como ya habíamos visto, teníamos un tiempo para la entrega de lo que es el dictamen. Como ya habíamos visto durante la etapa de instrucción, sea aquella que se nos delimite
por parte del juzgador, que pueden ser 6 meses, habitualmente de 4 o 6 meses, o pueden ser más según el caso, la complejidad del caso. En ese tema, pues, como ya hemos dicho, la finalidad de la instrucción es recopilar todos los elementos probatorios que nos van a servir para justificar tanto la prueba de cargo como la prueba de descargo, tanto como por aquello mediante la fiscalía tendrá para acusar en el caso que decida acusar, como también para la defensa, para fundar y preparar la defensa. Ahora bien, la función del juez será la de controlar, ejercer el control jurisdiccional durante esa recolección. Ya hemos dicho de que se pueden dar diferentes situaciones como anticipos de prueba, se pueden dar, como se llama, diferentes funciones en cuanto a la diligencia de los peritajes. O sea, se pueden dar muchas circunstancias dependiendo de la naturaleza del caso. Hay casos que van a requerir, la realización de peritajes durante la etapa de instrucción, hay otros que no. Van a haber casos que se requieran producción de prueba como anticipos de prueba, de inspecciones o de reconstrucciones, van a haber otros que no. O sea, esto es como la gama de colores, ¿verdad? Es tan amplio que dependiendo del caso que estemos llevando, así va a ser el tipo de prueba que vamos a pedir que se nos produzca. Yo les digo, hay casos que yo he llevado que pueden ir desde lesiones, homicidios, daños, estafas, administraciones fraudulentas, hasta evasiones de impuestos, lavados de dinero, que yo he tenido experiencia y ya más o menos de acuerdo a la experiencia que uno va tomando, uno se va haciendo la idea de cuál es el tipo de prueba que uno tiene que producir o solicitar o que se va a generar. Ahora, en el caso hay delitos que, les digo, honestamente nunca he visto en mi vida y que va a requerir otro tipo de pruebas, de acuerdo. Por eso les digo, estamos hablando de una gama de más de 300 delitos que nos establece el Código Penal y eso sin siquiera tomar las leyes especiales. Entonces, sobre qué tipo de pruebas se va a producir va a depender de la naturaleza del delito. Ahora bien, cuando ya llegamos a la audiencia preliminar, se supone que ya hay un dictamen. Como ya lo sabíamos, antes de que se presente, antes de que se señale la audiencia final, tiene que haber la presentación del dictamen. Una vez se presenta el dictamen, el cual, según el mismo artículo 355, puede ser una acusación, pero también pueden quitar el micrófono, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Gracias. Pueden ser los diferentes, puede ser una acusación, pero que estamos básicamente planteando una acción penal ya para producir prueba, pero también puede ser un sobreseimiento definitivo, provisional, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, homologación de conciliación, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna u otra manera, cuando mejor voy a quitar la imagen, mejor lo voy a manejar de esta manera. Cuando la persona se presenta en esta etapa, puede ser que se dé si se trata de una estafa, un delito de administración fraudulenta, puede ser que ya la persona busque una salida alterna como una posible conciliación. Puede ser también que el caso ya pinte de una manera no muy positiva para la persona quien está siendo procesada y busque optar o negociar un procedimiento abreviado. Si se cumplen los requisitos del artículo 77 del Código Penal con el del 25 y siguiente del procesal, se puede conceder una suspensión condicional del procedimiento. Va a depender de la naturaleza. Pero el punto es de que vayan bajo el entendido que se presenta una acusación de acuerdo al artículo 356.
el mismo artículo nos establece los requisitos mínimos, como los datos personales, relación clara, fundamentación de la imputación, ofrecimiento de prueba, etc. Ahora bien, una vez es presentada la acusación por parte del ente fiscal, como lo dice el artículo 357, se le va a tener el juez 24 horas para que la acusación junto con los elementos probatorios presentados sean puestos a la disposición de la parte contraria, es decir, la defensa, y se tenga un término común de 5 días para que éste las pueda examinar. Ahora, este periodo de 5 días, la ley no lo dice, supuestamente no puede ser más de 5 días, pero yo he visto casos en los cuales, de acuerdo a la complejidad, si se tratan de esos delitos de crimen organizado, delitos de tipo lavado de dinero, qué sé yo, ¿verdad? Corrupción, grandes casos, y que son una cantidad inmensa de pruebas, los jueces a veces dan más tiempo. En un caso a mí una vez nos dieron 15 días para verificar toda la prueba existente de parte de la fiscalía, pero era porque estamos hablando de un proceso que tenía cientos de piezas. Entonces era una cosa inmensa, pero normalmente pues solo son 5 días. Ahora, en ese tiempo de 5 días, ¿para qué sirve? Ese tiempo de 5 días sirve para que usted como defensor o como querellante o en la calidad que esté participando, usted vaya al juzgado y verifique todos los elementos probatorios ofrecidos por la fiscalía para el proceso que estamos ventilando. Ahora, ¿qué queremos decir con esa situación? Yo cuando presento una acusación como fiscal, tengo la obligación de no solo presentar el documento, sino que todas las entrevistas, todos los documentos probatorios, todas las veces, todo lo que haya producido, lo tengo que poner a disposición del juez. Todo eso, así funciona. Ahora, una vez hayamos revisado esa información en ese término común, y como dice el mismo código, después de que finalice ese tiempo, pero no va a pasar, durante ese tiempo, yo puedo señalar cualquiera de los numerales que me señala el artículo 358. Es decir, si yo detecto vicios en el procedimiento, los puedo justificar. Si yo puedo pedir o objetar un sobreseimiento, puedo plantear excepciones, puedo pedir la suspensión condicional del procedimiento, puedo sugerir que se haya un procedimiento abreviado, puedo proponer conciliación. Hay muchas cosas que se pueden. Pero lo común, jóvenes, lo común, y estimados compañeros, estimados alumnos, es que usted haga el planteamiento de su defensa. Durante ese tiempo, usted va a ver la estrategia de la fiscalía, va a ver qué es lo que están ofreciendo. Bueno, entonces ahora le toca a usted, ¿verdad? Usted va a plantear por qué considera que el delito no se cumple en sus elementos objetivos y subjetivos, o por qué no existe, según su criterio, suficiente evidencia para establecer la participación delincuencial de su cliente en el delito, o puede ser el planteamiento que este tome para fortalecer su defensa. Y va a ofrecer ahí usted toda la prueba con la que usted cuenta. ¿Por qué? Porque en base al principio de inmediación y de contradicción, así como la fiscalía tiene la obligación de presentar su prueba y ponerlo al descubierto con transparencia a usted, usted le va a tocar hacer lo mismo. Ahora, un detalle muy bonito y muy interesante es lo que dice el artículo 359, que nos establece que dentro del ofrecimiento de prueba se habla
de cómo se tienen que presentar listados de testigos. Pero un detalle que es interesante es el inciso final de ese artículo que dice: toda clase de prueba ofrecida será con indicación de los hechos o circunstancias que se pretendan probar bajo pena de inadmisibilidad. Bajo prueba de inadmisibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo que significa, estimados, es que toda aquella prueba que usted pretenda producir y que quiera, acordemos de este detalle, que queramos que el juez nos admita, este juez instructor, porque al final la función del juez va a ser esa. El juez va a jugar con los elementos probatorios que usted le ofrece y va a jugar con los elementos probatorios que le ofrece la contraparte. Sea que usted es fiscal o querellante, sea que usted sea defensa, dependiendo, no importa el rol que usted esté jugando, al juez lo que va a querer observar es lo primero. Según la evidencia que observe de ambos lados, va a decir, bueno, para mí si existe delito o no existe delito. Es lo primero que va a ver. Y lo segundo, si al final concluye que sí existe delito, la segunda pregunta que se va a hacer es si existe suficiente evidencia o medios probatorios con la cual se pueda vincular a los imputados como posibles partícipes de esos delitos. Porque una cosa es la existencia del delito. Yo puedo tener un homicidio en el Parque Cuscatlán con un cuerpo acribillado con no sé cuántos proyectiles de balas o con arma blanca, como ustedes quieran. Pero ese es el homicidio. Tengo un homicidio. Ahora, ¿cuál es el medio probatorio que yo voy a utilizar para vincular a una persona a la realización de ese delito? O sea, son dos cosas diferentes. Una es la existencia del delito, otra es la de la participación. Entonces, sí, uno busca, si uno busca o quiere producir una prueba, siempre tiene que tener en la mente de que esa prueba tiene que tener el objetivo de establecer una circunstancia dentro del delito o de la participación delincuencial. Y les doy un ejemplo. Si yo tengo un homicidio, lo primero que yo necesito una persona fallecida, ¿verdad? ¿Cómo establezco que tengo una persona fallecida? Mediante el acta que levantaron los policías y la recolección del muerto. Esa es la primera. La segunda, mediante la autopsia realizada por el médico de medicina legal, en la cual con el cuerpo de la persona fallecida, que me diga, mire, esta persona falleció no por medio natural, sino que por disparo de arma de fuego. Ahí ya tengo una escena y ya tengo una persona fallecida, por lo cual tengo un homicidio. Se complementa con los casquillos del arma de fuego recolectados en la zona y tal vez con la pistola, tal vez. Ahora la pregunta es, ya tengo un delito. Ahora, ¿cómo establezco la participación delincuencial de Pedrito Pérez en ese delito? Bueno, ahí viene el área de la investigación. Si yo tengo dos testigos que me digan, mire, yo vi que el señor ese, Pedrito Pérez, sacó una cosa que parecía un arma de fuego y le disparó 1, 2 o 3 veces a la persona, pues entonces yo voy a tener ya los primeros indicios probatorios mediante prueba testimonial que vinculan a esta persona con la realización de esa acción. Si tengo videos que salgan haciendo esa escena, que hayan grabado la escena, mucho mejor todavía. Lo puedo complementar con prueba balística de barro y plomo realizada en las manos del homicida con los residuos de pólvora a la hora de disparar el arma de fuego. O sea, y eso es un delito. Y es para eso, para acusar. Si yo soy el defensor, ¿cómo lo voy a desvirtuar? Pues no, yo también puedo tener testigos que contradigan la versión de los testigos oculares.
Yo puedo traer evidencia que mi cliente no estaba en el lugar de la hora, sino que tengo otros testigos que digan que sí estaba pero en otro lado. ¿Me entienden? Uno va jugando por las diferentes circunstancias que se va dando a través de eso, y eso es lo que se discute a la hora de entrar a la audiencia. La relación circunstancial de los hechos que narra la fiscalía es su versión de la historia, que está apoyado con la evidencia que ellos han producido. Mientras que usted va a tener su propia relación de los hechos, que muchas veces no va a coincidir con lo que dice la fiscalía. Muchas veces va a entrar en disputa o discordia con lo que dice la fiscalía. Puede ser muy diferente, así como su prueba. La fiscalía puede decir que sí hubo un homicidio, sí hubo disparos de arma de fuego, hubo un crimen pasional o una discusión por dinero, qué sé yo. Pero usted puede plantear, usted no va a desvirtuar que hubo una persona fallecida, pero sí de que su cliente no es la persona que ellos han identificado como la persona que realizó el homicidio y que tiene medios probatorios que sustenten su tesis. Ahí el juez lo que va a hacer es considerar si existen suficientes elementos para lo que él considere que amerita una discusión ya en la siguiente etapa. Pues el caso va a pasar a la siguiente etapa, que es exactamente lo que sucede en el artículo 361. Cuando empieza la audiencia, se empieza con la lectura, como ya hicieron, yo sé que hicieron el año pasado un ensayo de audiencia preliminar. Entonces, ¿qué pasa? Ese experimento mediante una acusación, el fiscal o el querellante, ¿qué es lo que hace? Trata de justificar su historia y la evidencia recolectada que señala no solo la existencia del delito, sino de la participación de él o los imputados. La persona que ejerce la defensa va a tener su propia versión de los hechos, que va a tratar de justificar de acuerdo a la evidencia que haya recolectado. Tal vez el peor error que cometen muchos abogados es que quieren concentrarse en la misma historia que plantea la fiscalía, y a veces las historias son muy diferentes. Pero eso ya es un tema de estrategia. La idea es que lo que se hace se discute. Entonces el juez empieza, una vez considera él, después de escuchar a ambas partes, de que existe o no existe el delito, porque él escucha la parte. Y la primera parte le dice, mire, para mí existe delito, para mí existe participación delincuencial de la persona X, y esta es la prueba que yo le ofrezco. Y empieza la gran recitadera de elementos probatorios. Y la quiero este testimonio, porque con este testimonio voy a probar tal cosa. Y quiero tal peritaje que le traigo aquí, porque con este peritaje voy a probar tal cosa. O sea, cada elemento probatorio usted va a ir diciendo qué es lo que pretende probar. ¿Por qué? Por esto mismo que vimos en el artículo 359, que nos decía, si no dice por qué o para qué quiere el elemento probatorio, este puede ser rechazado bajo pena de inadmisibilidad. Entonces, igual cuando a usted le toque su turno como defensor, usted va a explicar, estas son como yo considero que sucedieron los hechos, y estos son los elementos probatorios que establecen que mi cliente no pudo o no participó en el delito como lo explica la fiscalía. Y ahí viene la segunda parte. Cuando usted es acusador, sea querellante o fiscal, y va terminando su intervención, usted ahí plantea que si la persona del acusado está detenido, que es de su interés que esta persona mantenga esa detención provisional. Porque acordemos que como medida cautelar, el propósito de esa medida es asegurar que el imputado esté presente durante
durante la realización de la audiencia y las futuras audiencias. Recordémonos que, como ya les había explicado, la naturaleza de la detención no es una sanción ni una pena de prisión adelantada. Es una medida aseguratoria de la presencia del imputado, de acuerdo a las circunstancias que valora el juez, de acuerdo a las circunstancias que le presentan los abogados. En este caso, la fiscalía o el querellante quien justifica todo eso. Usted como defensor ha tenido todo el proceso para tratar de revertir eso mediante la revisión de las medidas cautelares, tema que ya hemos abordado. Ahora, si no lo logra, no, pues seguimos en detención y ahí viene otra vez la parte del fiscal o querellante que trata de justificar el por qué la medida se debe mantener. Y ahí viene su rol, cuando le toque su turno, de tratar de explicar por qué eso ya no es justificable. Ahora bien, cuando ya entramos en la parte del defensor, el defensor va a plantear, como ya les dije, su historia o su relación de los hechos y la evidencia que él considera que debe ser admitida, que va a desvirtuar todo lo planteado por la fiscalía. Y termina la audiencia. La audiencia puede durar tradicionalmente 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Ya si es un caso más complejo, puede durar un día o más de un día. Pero el detalle es que si ustedes ven que termina la audiencia, como ya viene el artículo 362, el juez a partir de ahí valorará si a su criterio existen suficientes elementos probatorios para que el caso vaya a ser discutido y controvertido en vista pública. Recordemos que la naturaleza de esta audiencia es admitir o rechazar los medios probatorios y el juez valora de manera intrínseca esos elementos y hace un juicio de valor interno. Dice, bueno, para mí, de acuerdo a su sana crítica, si es posible que exista este delito y si es posible que la fiscalía pueda aprobar o no la existencia y la participación del imputado. Pero igualmente va a decir el juez, bueno, definitivamente es un tema que tiene que ir a discutirse a una vista pública. ¿Por qué? Porque ya en la vista pública, que cuando usted interroga o no interroga a los testigos y cuando controverte la prueba, es cuando se va a ver cuál es el elemento probatorio que pesa más. Y eso no se puede valorar en una audiencia preliminar. Esta es una valoración preliminar. Por eso la audiencia tiene ese nombre, audiencia preliminar. El juez puede perfectamente admitir la acusación de la fiscalía y ordenar que pase a la siguiente etapa, que es la etapa plenaria, previa a la vista pública. Si lo admite, tendrá la obligación de admitir la prueba de la fiscalía. Pero ojo, su obligación es admitirla toda. Puede ser que él considere que algunos de los ofrecimientos de prueba son incongruentes o impertinentes. Es decir, que no tengan relación o que no tengan pertinencia para los hechos que pretenden probar. Entonces, ahí el juez dirá, bueno, para mí esto no lo cumple, por lo cual yo lo rechazo. Para mí esto sí cumple, por lo cual lo admito. Lo mismo va a pasar con la prueba de la defensa. El juez va a hacer una valoración y va a decir, vaya, se le admite a la defensa toda su prueba. O va a decir, miren, yo considero que esta prueba es pertinente, pero estas dos no me parecen congruentes. No tienen nada que ver con cómo desvirtuar la acusación de parte de la fiscalía, por lo cual no lo admito. Este ya es un criterio del juez.
Es un criterio sobre lo que va a determinar el juez o no para ello. Ahora bien, dentro de la gama de posibilidades, como me preguntaba un compañero ahorita, existen que se pueden dar otro tipo de resoluciones. Puede ser que el juez, después de ver la evidencia presentada a la fiscalía, no le convenza lo que está viendo, no considere que lo que tiene es suficiente para llevarlo a la etapa siguiente. De un solo le dice, vaya, mire, sobre eso, sobre seguimiento provisional o sobre seguimiento definitivo, que es más grave. Va a depender de cómo él valore el caso. Si dice, cree que hay esperanza de más adelante producir algún tipo de prueba, si considera que es un caso inviable. Eso va a depender de cómo el juez observe la oferta probatoria de la fiscalía o la querella con respecto al delito que está acusando. Puede ser el caso también que si se dan las causales de la suspensión condicional del procedimiento y se cumple ese proceso tal como lo establece el artículo 25 y siguientes del Código Procesal Penal, pues en ese caso, si todas las partes están de acuerdo con la aplicación de dicho procedimiento, pues se va a dar. Porque el detalle con ese tipo de procedimientos de la suspensión del artículo 24 y siguientes es que tienen que reunir ciertos requisitos. Lo mismo es con la conciliación. Lo mismo es con la suspensión, con el procedimiento abreviado. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo para que se den esos procesos, tanto fiscalía como defensa. Ahora bien, otra de las obligaciones que tendrá el juez, como dice el artículo 362, numeral 12, es decir, si la persona que está detenida continúa detenida o revoca esa detención o le pone otras medidas cautelares o se las quita. Esto está dentro de las facultades que él tiene, así como resolver por sobre posibles incidentes de nulidades o excepciones. Esa es ya una cuestión muy, pero muy discrecional. Ahora bien, si se da la admisión de la acusación y la admisión de la prueba, por lo menos parcial o total, dependiendo, la resolución del juez tiene que ir en ese sentido. Uno, sobre la admisión de la acusación. Y aparte de eso, su resolución impondrá la imposición, ratificación, revocación o sustitución de medidas cautelares. Hablará de las pruebas admitidas, de la calificación jurídica o si se modifica, así como la intimación, es decir, se les dice, ustedes tienen 5 días para presentarse al tribunal de sentencia competente como partes en el proceso, tanto el fiscal como el defensor o el querellante. O sea, no basta que el proceso sea remitido al juzgado, al tribunal de sentencia pertinente, sino que usted le va a tocar, no obstante, él está remitiendo el proceso para ese juzgado, que va a tocarle presentarse a ese juzgado y mostrar un escrito estableciendo la calidad en que usted llega a ese tribunal. Yo soy Manuel Eduardo Rodríguez, mayor de edad, abogado de este domicilio, por lo cual, y vengo en mi calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República, lo cual acredito mediante credencial dada por el Fiscal General de la República, mediante oficio número 2520 del año 2023. O, si vengo en calidad de defensor, establecer mi nombre es Manuel Eduardo Rodríguez, señor juez de Tribunal de Sentencia. Mi nombre es Manuel Eduardo Rodríguez Arias, mayor de edad, abogado y notario de este domicilio, y vengo en mi calidad de defensor privado, en nombre de representación del señor Pedro Pérez, que tiene calidad de imputado en el proceso tal, número tal,
por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de Pablo Pascal. Personería que acredito mediante poder especial firmado por la persona ante poder notarial o de otra forma, no importa. Ya establezco mi calidad y señalo para notificación tal lugar. Parecería no importante, pero es muy importante. A mí ya me ha pasado. Y habiéndome presentado en los juzgados de sentencia, el tribunal de sentencia, que de repente yo señalo un lugar diferente para ir notificación y me están notificando en un lugar diferente yo he señalado, porque así lo decía el proceso que viene de instrucción. O sea, créanme que se dan cada cosa. Y así, jóvenes, termina la audiencia preliminar y ese es su propósito. Voy a hacer una pequeña pausa de unos minutitos. Ya regreso. Piensen las preguntas que me quieren hacer y si no, pues continuamos con la parte de la fase plenaria. Así que me permiten 5 minutos. Buenas. Bueno, ya que estamos aquí de vuelta, quisiera saber si de todo lo que hemos hablado tienen preguntas, inquietudes, curiosidades, antes de entrar a la otra etapa de la parte preliminar.
la parte de plenaria, perdón. Pero los escucho. Yo tengo una pregunta, licenciado Rodríguez. Está bien, la escucho, cuéntame. ¿Qué pasa cuando la acusación se admite solo parcialmente? ¿Por qué motivos? Es que depende. Fíjese, le voy a dar un caso de acusación parcial. Muchas veces a la fiscalía le encanta meter muchos delitos, muchas calificaciones jurídicas. Puede ser que a una persona la acusen de homicidio agravado, de robo agravado, de daños, de evasión, le ponen como 5 delitos. Cada delito tiene que ir justificado con los medios probatorios pertinentes que establezcan la existencia del delito, así como la participación delincuencial del imputado o los imputados. Ahora, en ese caso, el juez puede considerar si se cumplen los indicios o elementos probatorios para el delito de homicidio y de daños, por ponerle una cosa, pero a mi criterio le va a decir no se cumple ni se da la existencia del delito de evasión o de robo. Ahí puede ser un caso de admisión parcial, porque de todos los delitos que se hizo una imputación, no todos van a ser admitidos por las diferentes circunstancias que pueden surgir durante la comprobación de los es que lo clave de la audiencia preliminar es eso. A usted el papel aguanta con todo, ¿verdad? Ustedes conocen la expresión. Pero a la hora de la audiencia usted va a tener que justificar, uno, lo coherente de su relato de los hechos, de cómo serán las circunstancias, así como de lo robusta que puede ser su ofrecimiento de prueba o la falta de robustez de la misma. ¿Me entienden? No sé si fui claro o necesité que hacerlo claro un poco más. No, está bien, licenciado, gracias. Bye. Qué bueno. Le escucho, compañero. Sí, buenas tardes, doctor y compañero. Mi pregunta es con respecto a cuál es el beneficio que tendría mi defendido si se somete a un procedimiento abreviado. En un caso de, digamos, por ejemplo, de que la pena no sea mayor de 6 años ni menor de 3 años. Fíjese de que en el caso del procedimiento abreviado es un costo-beneficio que usted va a tener que calcular de acuerdo a cómo se le vaya presentando el caso, y eso también va a depender si el fiscal se lo acepta. Porque el detalle con el procedimiento abreviado es que ambas partes tienen que estar de acuerdo. A mí me puede convenir como defensor, ¿verdad?, que pedir un procedimiento abreviado. Pero ¿y si la otra parte no quiere, el fiscal? Y uno de los requisitos que pide el artículo 417 es precisamente eso. Que usted, ¿cómo se llama? Que ambas partes estén de acuerdo. Porque fíjese lo que dice el 417, que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad. Es decir, va a tener que estar de acuerdo en la aplicación del criterio del procedimiento abreviado. Ahora, en el procedimiento abreviado, la realidad es de que puede ser como condenado, pero también absuelto. Ustedes ya lo vieron en el caso de Tony Saca. Ahí lo vieron, pero perfecto. La fiscalía quiere y pretenderá, quería un procedimiento abreviado al principio, pero los defensores no. Entonces, no procedía. Tuvo que darse una serie de circunstancias para que ambas partes quisieran y se pusieran de acuerdo con la pena. ¿Me entendés? Es decir, Sí. Uno va jugando con la disponibilidad del otro. Como un acuerdo. Al fiscal, pues sí, hay que ponerse de acuerdo. Es como la conciliación. En la conciliación no se puede realizar si la víctima no está de acuerdo.
Te tenés que poner de acuerdo con ella, tenés que negociar. Lo mismo pasa con la suspensión condicional del procedimiento. Si el fiscal no está de acuerdo, no te la van a dar, por más que tú la querrás. Porque vos sabés cuándo te conviene, cuándo no. Ahora, yo normalmente no recomiendo un procedimiento abreviado, a menos que yo sienta que le van a meter una gran condena a mi cliente. Porque vaya, esa fue la valoración que ustedes no van a ver en los periódicos. Pero esa es la valoración que hicieron los abogados de Tony Sacker. Al principio decían que iban a sacar libre a su cliente, que lo iba a salir libre de culpa, bla, bla, bla. Pero en algún momento ellos dijeron, bueno, si no negociamos algo, es posible que le metan a este hombre 15, 17, 18 años como le cayeron a algunos, ¿verdad? Y la fiscalía al mismo tiempo hizo exactamente lo mismo. Dijo ellos, bueno, preferimos nosotros lograr una condena bajo esta circunstancia, aunque sea con una penalidad menor, a que nos jugamos de que tal vez nos vamos a una vista y capaz perdemos, ¿verdad? A mí muchas veces me preguntaron por ese caso y yo siempre les dije lo mismo a otros alumnos. Hay gente que se enojó porque decía, mire qué pena más chiquita. Pues sí, realmente no fue la mejor pena. Pero yo les hacía la reflexión. ¿Cuántos presidentes latinoamericanos han sido condenados por delitos de corrupción? Y se han mantenido presos. Les aseguro que no son, pero no me llegan ni a 3 presidentes, ni 4 a lo sumo. El único que ahorita me acuerdo que a nivel latinoamericano que fue condenado y que después hicieron una solución jurídica fantástica y lo sacaron fue Lula da Silva. Miren el caso de la Cristina Kirchner y también el esposo o ex esposo, no sé qué es ahora. Ellos, ¿cuántas veces no los han querido procesar y nunca condenan a nadie? ¿Cuántos casos de corrupción hemos visto a nivel latinoamericano y nunca condenan a nadie? Mire lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y ha pasado con varios presidentes. O sea, es un tema, no es fácil. No es fácil condenar a un presidente con todo lo que eso implica. Por muy fácil que se vea desde los medios de comunicación. Por eso siempre les digo, el criterio que ustedes se van formando ahorita es mucho más amplio. Y por eso siempre le he insistido a mis alumnos que no se dejen influenciar ni generar opiniones en base a lo que dice la prensa. No es lo mejor para un abogado. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, doctor, le entendí lo que nos explicó, pero fíjese de que en este mismo 417 que nos acaba de explicar, en la parte de abajo de donde está lo que podría acordarse, como los posibles escenarios que podrían darse, el literal B tiene unas palabras que no las había escuchado, que dice cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. He buscado en jurisprudencia y no he encontrado nada que sea parecido para entenderlo. Vaya, permítame. O sea, penas distintas a la de prisión cuando tenga penas conjuntas o alternativas. Es que esto va a depender, por ejemplo, quiero ver ahorita. Ahorita vamos a ver un caso. Permítame. Acuérdense cuando ustedes vieron en derecho penal que tenían así tanto como penas principales o accesorias. ¿Se acuerdan cuando vieron eso? No sé si lo recuerdan. Esto lo vieron, tuvieron que haber visto en derecho penal 1. Vamos a ver. Artículo, permítanme. Artículo 44. Código Penal habla de las penas principales y las accesorias. Las penas principales pueden ser pena de prisión, pueden ser pena de arresto de fin de semana, pena de arresto domiciliario, pena de multa y pena de prestación de utilidad pública. Es decir, que entre las penas principales no solo está la pena de prisión, sino que existen estas 5 diferentes tipos de pena. Claro, nosotros hablamos mayoritariamente solo de pena de prisión. Pero eso no significa que dentro de la categoría de penas principales
están esas 5. Ahora, dentro de las penas accesorias a las cuales se puede dar cuando condenan a alguien, está la pena de inhabilitación absoluta, pena de inhabilitación especial, pena de expulsión del territorio, pena de privación de derecho a conducir vehículos de motor, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? A la par de una pena principal, muchas veces puede ir también una pena accesoria. Yo les ponía ejemplo a mis alumnos de Derecho Penal 1 hace un par de semanas. Les decía, vaya, miren, esto es como cuando usted es un profesional de la salud. Su pena principal, si usted comete una mala práctica y comete un delito de lesiones culposas, va a ser de 2 a 4 años, dependiendo de la naturaleza del delito. Esa es la pena de prisión. Pero la otra pena es que usted lo pueden inhabilitar de ser médico y ejercer como doctor durante ese mismo periodo de tiempo. ¿Me entiendes? Entonces pueden generarse diferentes penas de acuerdo a la naturaleza del delito. No todos tienen penas accesorias, pero algunos sí. Otro caso es, por ejemplo, cuando tú tienes pena de arresto de fin de semana. Cuando tú tienes pena de arresto de fin de semana y no lo cumplís, te pueden transformar esa a una pena alternativa. Te pueden dar una diferente. O cuando tú no cumplís con tu trabajo de utilidad pública, te pueden recluir también porque no estás cumpliendo y no lo hiciste de forma justificada. Es decir, eso de la penalidad te puede cambiar de acuerdo a la naturaleza del delito que estás viendo. Por eso es que te dan las diferentes opciones de lo que puede suceder. Ahora, esto solo se da en los casos cuando el delito te permite que tengas una pena alternativa. Pero esos delitos que tengas pena alternativa no son muchos. El propio código te los va a señalar. Pero eso solo en el caso que se da. Lo normal es que si vos pedís un procedimiento abreviado, lo vas a pedir en caso de los delitos que impliquen pena de prisión. Si hay algún delito que te permita pena de prisión, alguna medida alternativa, como 10 multas. Por ejemplo, veamos el delito, ya te digo cuál. 170. Espérame que aquí este código se me está destrabando. Vale. Fíjate que, por ejemplo, un delito como la calumnia es un delito que te implica días multa. Aquí dice la calumnia, quien atribuye falsamente una persona que la comisión de delito de calumnia será multado con 100 a 200 días multa. Difamación de 120 a 240 días multas. Aquí te habla de inhabilitación especial en el caso de la injuria. Por ejemplo, veamos qué otro caso. Delitos relativos a la intimidad. Vale, por ejemplo, la violación agravada de comunicaciones, que es un delito de 6 meses a 2 años. A ti no te pueden condenar o te pueden sustituir la pena de prisión por otro tipo de pena cuando son de 3 años a menos. Esto es lo que se conoce, y aquí está, también le voy a dar el artículo. Como permíteme que se me ha perdido, la suspensión condicional. Apunten eso, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Cuando estaba en Derecho Penal 1 lo tuvieron que haber visto, que dice, en los casos de pena de prisión que no exceda 3 años y en defecto de la forma de sustitución, el juez o tribunal podrá, este es potestativo, podrá otorgar inmediatamente la suspensión condición de la ejecución de la pena, dejando en suspenso el cumplimiento. Fíjate que es un beneficio increíble, porque si a ti te condenan, te condenaron, viste fuiste pública y ya sí te condenaron,
O por ejemplo, te condenaron a un procedimiento abreviado, pero el delito no conlleva, o sea, la pena que te pusieron no conllevaba más de 3 años. Si agarremos un ejemplo, aquí un ejemplo práctico. Tenemos el delito de amenazas. El delito de amenazas es del artículo 154. Es un delito que no te abarca más de 1 a 3 años. O sea que el máximo que te pueden poner es 3 años. Veamos si es delito de amenaza con agravación especial, que te pueden poner un poquito más, de 3 a 6 años. Tenemos que te condenan por 3. Tú inmediatamente te han condenado, puedes ejercer el beneficio del artículo 77 y decir, bueno, señor juez, de acuerdo a la condena impuesta aquí en el Tribunal de CP, o en instrucciones de procedimiento, yo solicito el artículo que se aplica el artículo 77 de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y tu cliente muy condenado puede estar, pero no va a ir a pena de prisión, lo cual cualquiera estaría dando brincos, si me entienden. Es un beneficio increíble y enorme que se puede dar dentro del proceso. Pero bueno, se me acabaron las preguntas porque ya fue casi llegando la hora. Pero les voy a dar 2 preguntas más. ¿Tienen algunas dudas más? Si no, voy a pasar a dar indicaciones para el parcial. Ustedes me dicen. Y gracias por contestar a mi pregunta. Muy buena explicación. Ahora ya estoy entendiendo. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más tendrá alguna duda, compañeros. Si no, pues pasamos al tema del parcial. Entiendo que el lunes tenemos el parcial, ¿verdad? Sí, licenciado, el lunes. Vale, ok. Bueno, el examen va a ser bastante parecido al que tuvimos la vez pasada. Lo voy a poner de opción múltiple. Yo espero que ya con la experiencia del pasado parcial, más la elaboración de este amplísimo cuestionario, o sea, fue con ese propósito, compañeros. Normalmente, cuando en ciclos anteriores la gente me cuesta que me agarren ciertas ideas, los cuestionarios siempre han sido una herramienta que por muy simple que parezca, es bastante efectiva. Yo siempre combino este tipo de sesiones con la ejecución de cuestionarios y generalmente me he dado muy buenos resultados con las notas de los alumnos. Han demostrado una mayor asimilación de información al estudio simple y programado de parte de ellos. El propósito que se tuvo con ellos es precisamente eso. El examen, como has venido siempre siendo hasta ahorita, va a ser acumulativo. Es decir, yo les puedo preguntar cualquier tema que podamos haber ventilado dentro del ciclo e inclusive hasta temas de procesal penal 1. ¿Por qué? Porque se supone, jóvenes, que ya a estas alturas hasta hicimos un refuerzo de lo que había pasado el ciclo pasado y hemos abordado una buena cantidad de temas. Esto es una cuestión acumulativa. Vamos sumando conocimiento y la cuestión es que ustedes aprendan a aplicar. Sí, las preguntas siempre tienen carácter complicado a la hora de asimilar, pero eso tiene un propósito. Cuando usted empiece a ejercer como abogado, se va a enfrentar, la primera circunstancia que va a enfrentar es su propia falta de conocimiento, porque cuando es abogado joven, se enfrenta a eso. Uno va acumulando experiencia y formación con lo largo de los años. Después se va a enfrentar contra el criterio de su contraparte y después con la del juez. Va a tener 2 elementos que siempre le van a hacer dudar sobre su propio conocimiento. Entonces, ustedes tienen que aprender a tener certeza en base a su preparación
de aquello de aquel saber que han adquirido a través del tiempo. Si tú consideras que alguien ha cometido el delito de amenazas con agravación, yo espero que puedan ustedes defender ese criterio o analizar por qué se cumple o no se cumple, que es lo que yo muchas veces hice en el parcial número 2. Fíjense que hubo alguien que me planteó una pregunta que yo no había considerado. No me acuerdo si fue en la pregunta 2 o 4, no recuerdo cuál fue. Pero después de que ese alumno me hizo la observación, yo dije, realmente tiene razón. Son admisibles las dos respuestas que yo había puesto. Yo solo había puesto una correcta. Pero su argumento era válido. Entonces yo dije, yo no lo había considerado. Bueno, tengo que considerarlo ahora. Porque así como ese alumno tuvo la sapiencia de saber juzgar un tema que la mayoría no lo logró ver, él sí lo pudo ver. Y ya que él sí lo pudo ver, pues entonces al final la mayoría se fue beneficiada. Entonces lo que sí voy a hacer es que no voy a poner preguntas de rellenar, porque la vez me di cuenta de mala manera de que el sistema, si a usted le falta una coma o una tilde, ya no se lo califica como bueno. Entonces, para evitar futuros inconvenientes, mejor me voy a ir por las opciones múltiples. También otro tema por lo cual es conveniente el esquema de las opciones múltiples es porque eso lo va a preparar para futuras evaluaciones que van a ser a nivel corte. Generalmente, cuando usted lo examinan para la sección de notariado y para puesto en el sector público, son exámenes, la mitad de desarrollo y la otra mitad son de opción múltiple, donde todas las respuestas se parecen y donde tienen que ustedes considerar una serie de elementos que normalmente no los consideran. Entonces, creo que es mi obligación irlos preparando también para que, yo espero que ya dentro de 2 años ustedes ya estén egresando, o por lo menos la mayoría, o por lo menos un buen grupo. Así que, así vamos a hacer. Yo esperaría que si ustedes hicieron sus cuestionarios, pues le vaya a ser mucho más accesible el parcial de lo que le fue a algunos en la segunda evaluación. Esa es mi expectativa. Bueno, si no hay más preguntas o más dudas, pues creo que vamos a dar por terminada la presente reunión. ¿Hay alguien ahí o si no, pues? Bueno. Gracias, licenciado. De mi parte, solo agradecer ahí por la clase y son bastante interesantes sus clases y en lo personal me considero que aprendo mucho. Gracias. ¿A quién escucho, perdón? Juan Carlos Escobar es mi nombre. Gracias, don Juan Carlos. Pues se hace el esfuerzo. La verdad es que yo trato de dinamizar estas clases porque sé que el material es denso, es muy extenso, pero tengo que dar siempre el elemento práctico de lo que sucede en los procesos. Y pues lo poco que he aprendido en este tiempo, pues hasta el presente, pues trato de transmitirlo. Pero bueno, siendo así, Licenciado, pues, ¿cuánto va a ser el porcentaje del examen más lo del cuestionario? si más no me recuerdo, yo había dicho que el cuestionario va a valer el 30, ¿verdad? Sí. Bueno, 70, si lo hicieron perfecto, va a ser el 30. Gracias, licenciado. Lo que implica que el otro va a ser en al base 7. Eso pues con el objetivo también de que la nota esté un poco más dispersa. Pero bueno, me alegro haberlos platicado con ustedes, pues si primero Dios, pues nos vemos ya dentro de poco y pues ahí vamos. Hay una cosa que quiero aprovechar ya que tengo algunos aquí presentes. Quisiera, y lo dejo a su consideración, en 15 días vamos a hacer otra reunión y ya quisiera tener una respuesta de parte de la mayoría
Yo sé que algunos de ustedes residen fuera del país, ¿verdad? Así que en el caso de ustedes pues va a ser difícil. Pero yo sí quisiera, tal vez de aquí a un mes, estamos a ver, tal vez por el 20 de mayo, recién termine la corte de evaluación, hacer una actividad en la sala de audiencias de aquí de la facultad, para que nos conozcamos y también para intercambiar impresiones sobre los diferentes temas de este ciclo y de la clase, hacer una clase en vivo y todo eso. Yo sé que la mayoría de ustedes están ocupados, pues, y tienen sus agendas y por algo escogieron esta carrera de forma asincrónica. Pero, pues, si ustedes lo desean, pues podemos hacer una clase en vivo, si ustedes así lo estiman conveniente. Así que lo voy a mandar en mensajería para que los que no pudieron estar presentes, pues, me digan cuál es su opinión o si les interesa o no les interesa. Y, pues, si les interesa, pues la hacemos con aquellos que estén interesados. Y si no, pues quedará para otra ocasión. Así que eso les quería compartir. Buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeros, no sé si me escuchan. Diga, compañero. Sí, licenciado, agradecerle por esa idea que ha surgido, pues a mi parecer me parece interesante. Inclusive, bueno, hoy iba ahí manejando, pero igual me dio por contestar y de notar el interés que surge, ¿verdad? Al hacer eso, que prácticamente sería la primera vez que lo haríamos y por mí estaría bien. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Va. Pues la idea es esa, pues que nos conozcan su universidad, nos conozcamos, pues y intercambiemos de manera presencial y no solo por esta cosa, ¿verdad? Pero la idea sería tal vez, si están de acuerdo, hacerlo un sábado en la mañana. Yo sé que la mayoría trabaja de lunes a viernes, tal vez sea más fácil coincidir un sábado en la mañana. Pero bueno, los dejo a su criterio y pues ya la próxima le voy a mandar a preguntar ahí por la mensajería, pues, o por Teams, no lo sé, y ahí pues ahí me comentan, ¿ok? Bueno, pasen Muchas todos. gracias, licenciado. Perfecto, pasen todos feliz tarde, cuídense. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Licenciada.